nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 23 de octubre del año 2021 finaliza la semana 29 del tiempo ordinario. Y hoy la iglesia recuerda a San Juan de Capistrano. Las oraciones de la misa son del común de Santa María Virgen. Hay que recordar que todos los sábados están dedicados a la Virgen María. Bien, la primera lectura, continuamos con Pablo en esta carta a los romanos. Hoy leeremos capítulo 8, versículos del 1 al 11. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha librado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humano, sino conforme al Espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conforme al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete, ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Lectura un poco larga, un poco extensa, maneja varios conceptos, todos bajo una misma idea. Y es cómo es que el Espíritu de Cristo Jesús debe de obrar y actuar y estar en la persona. Porque al actuar de una manera desordenada, o el actuar como si no conociéramos a Dios, o como si no conociéramos la enseñanza de Cristo, entonces eso nos conduce a la muerte. El desorden en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, nos lleva a la muerte. Pero si vivimos conforme a la ley de Cristo, eso nos va y nos da la salvación prometida. Hermanos, hay que poner atención exactamente donde andamos, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que nos dice Pablo?
Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Hay que dejar que el Espíritu de Dios haga su labor. Hay que ir corrigiendo esas actitudes. Pablo ya nos los ha estado diciendo de muchas formas y de muchas maneras. Ayer él nos recordaba precisamente de cómo es que él tratando de hacer el bien, terminaba haciendo un mal del cual no podía deshacerse, porque él sentía que su cuerpo era el que no le ayudaba. Y aquí Pablo en esta lectura vuelve a decirlo. Dejen esas actitudes egoístas, esas actitudes desordenadas, porque nos llevará a la muerte. Bien, el Evangelio, continuamos con el evangelista Lucas, capítulos 13 del versículo 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Esta lectura de Jesucristo viene a reforzar la lectura de Pablo. Si no se convierten, van a morir. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús aquí a estos hombres que fueron de alguna manera a hacer esa observación con relación a la muerte de aquellos galileos que habían muerto al estar ofreciendo el sacrificio? Jesús les dice: ¿son más o menos que los demás? ¿Tienen más o menos pecados que los demás? Ciertamente no. Pero en todo momento Jesús al final les decía: conviértanse, conviértanse, en lo que les decía, porque si no, perecerán de manera semejante. Constantemente Jesús les dice en esta lectura: conviértanse. Y luego hace esa historia de la higuera. Toda planta es sembrada para que dé fruto. Todo hombre es dado a este mundo para que dé fruto. Bueno o malo, por desgracia, pero va a dar fruto, tiene que dar fruto. Si nosotros nos acogemos a la bondad de Dios, a la conversión, al amor del Padre, entonces nuestro fruto va a ser bueno. Y vamos a evitar esto, porque por desgracia hay personas que son estériles en obras, como esta higuera. He venido 3 años por frutos y no he encontrado nada. Córtala,
porque está ocupando la tierra inútilmente. Fíjense bien lo que está diciendo Jesús. Córtala, arráncala, desaparécela, porque está ocupando la tierra inútilmente. Creo que esa frase es la que nosotros debemos de considerar y de tomar. Tenemos que convertirnos, tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu, porque el día de ayer nos decía, si ven el viento del sur es porque va a hacer calor, y si ven las nubes del poniente es porque va a llover, y eso sucede. ¿Y qué fue lo que les dijo? Hipócritas, si saben interpretar los signos de los tiempos, los signos de las nubes y del clima y todo, ¿por qué no interpretan el signo de los tiempos? Así es como nosotros tenemos que estar. Tenemos que dejarnos abonar la tierra. Tenemos que dejarnos alimentar en nuestro espíritu para dar fruto. Y fruto del bueno. Porque de lo contrario, Jesús ya lo dijo, van a ser cortados y arrancados. Porque ocupamos inútilmente la tierra. Bien, la oración colecta para este día sábado 23 de octubre del año 2021, finales de la semana 29 del tiempo ordinario, nos dice de esta manera, donde las oraciones de la misa son del común de Santa María Virgen. Nos dice, perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor, el que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo, y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.